Hola, muy buenos días, Carlos Pascual. Muchas gracias por aceptar esta entrevista que sin duda alguna ha dado su nivel internacional en lo que se refiere a la geopolítica de la energía. Va a interesar a todos nuestros oyentes. Eh, Carlos Pascual es vicepresidente senior para Energía Global y Asuntos Internacionales de IHH Markit. Ha sido embajador de Estados Unidos en México y Ucrania y asistente especial para el presidente de Estados Unidos para Rusia, Ucrania y Eurasia en el Consejo de Seguridad Nuclear. Carlos Pascual está reconocido como uno de los grandes expertos en geopolítica de la energía. Ha colaborado yo he leído algunos de sus artículos y trabajos para universidades americanas del primer nivel. Y me gustaría intercambiar con él, más que intercambiar con él, hacer una entrevista y preguntarle una serie de cuestiones más bien centradas en el ámbito de la energía. La primera cuestión tiene que ver con lo que él ha planteado del efecto, digamos, de la pandemia y del COVID. Tú, Carlos, en un artículo o un trabajo de 2015 sobre la nueva geopolítica de la energía, señalabas que el siglo XXI había supuesto una radical transformación de circunstancias y de contextos, y allí proponías lo que llamas la regla de los seis tipos de tácticas a desarrollar por los países en el terreno de la geopolítica de la energía para que en cualquier caso sus resultados dependían de las circunstancias exteriores. Con la COVID hay, digamos, autores que dicen que va a suponer en el terreno tanto de la transformación energética, de la transición energética, perdón, como en el terreno de la geopolítica de la energía, una ruptura, es decir, un cambio estructural que evidentemente determinaría también cambios en los distintos movimientos tácticos y estratégicos de los países. ¿Tú crees que realmente una vez pasada la crisis estrictamente sanitaria va a haber realmente cambios estructurales profundos? Se habla de la movilidad, del transporte aéreo, etcétera, o va a ser otra vez business as usual, un periodo como de alguna manera parece que puede ser la crisis económica, retornaríamos a una situación en parte similar a la anterior. ¿Tú crees que hay, por decirlo así, una transformación estructural, cambios estructurales, o simplemente sería un periodo transitorio en el cual volveríamos a tener una movilidad similar? Porque de hecho también efectivamente el transporte aéreo ha disminuido radicalmente, pero también el transporte público, lo cual iría en contra, tendría un efecto contrario. ¿Tú crees que algunas de estas tendencias se van a mantener a largo plazo o simplemente volveremos otra vez a una situación muy similar? Claudio, muchas gracias y agradezco muchísimo la oportunidad para tener la conversación contigo y atacar estos temas, porque son temas fundamentales para el día de hoy y para el futuro, porque cosas que estamos decidiendo el día de hoy en todo el mundo va a afectar el curso que vamos a ver para el futuro por décadas. Entonces empezamos con un punto creo que muy básico. El impacto de COVID ha forzado una contracción económica profunda en todo el mundo, en cada país. Y todos los países ahora están al punto que están preguntando si tenemos que invertir a un nivel de 20-25% del PIB de nuestro país para reconstruir. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Estados Unidos ya se ha gastado alrededor de 15-20% del PIB en políticas monetarias y fiscales, y viene todavía más. Entonces, algunos están diciendo que tenemos que reconstruir en una manera que se enfoque en la sustentabilidad para el futuro. Otros han dicho que se tiene que enfocar en una manera de crear el mundo económico más eficiente posible, porque después de gastar tanto tenemos que enfocarnos en la realidad fiscal. Y aquí tenemos esta tensión. ¿Es sustentabilidad? ¿Es la prudencia fiscal? ¿O se pueden juntar los dos? Y algunos están argumentando que tenemos que encontrar la manera de juntarlos.
porque si lo podemos hacer así, podemos tener un beneficio que sea económico y financiero y aumentar la sustentabilidad del planeta para el futuro. Aquí la Unión Europea ha tomado el primer paso. El programa de recubrir la economía que han pasado de 750 billones de euros es el primero en cualquier país que estamos viendo que se enfoca en dos temas para avanzar los programas: digitalización y sustentabilidad. No quiero decir que va a ser fácil implementarlo, pero que los países de la Unión Europea tomaron la decisión que es necesario para juntar estos temas. La parte fiscal y la parte de sustentabilidad es un paso enorme que empieza a crear un ejemplo para el resto del mundo. Si estudiamos las evoluciones, y aquí cierro en este punto, sobre cambios energéticos, hemos visto que pueden tomar décadas y hasta todavía más tiempo. Pero lo que nos estamos preguntando ahora es si tenemos la necesidad para poder juntar las tecnologías y las políticas del mundo para incentivar y seguir innovando que nos deje acelerar el proceso de cambio. Eso no se va a resolver en un día, no se va a resolver con una tecnología, pero lo tenemos que ver como un proceso. Pero la parte crítica es, el proceso va a evaluarse dentro de parámetros que están incentivando la sustentabilidad o no. Yo creo que estamos al punto ahora que nos lleva más en el favor que la sustentabilidad y el programa fiscal de eficiencia tienen que coincidir para el bien del mundo. Me gustaría pasar ahora a otro tema que sigue evidentemente gravitando en todas las políticas energéticas y en la geopolítica de la energía, que es el futuro, la evolución del Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un gran logro diplomático y político, pero todavía necesita dar en muchos aspectos un salto importante en sus acuerdos multilaterales. La prueba es lo que ocurrió con la COP de Madrid. En la COP de Madrid hubo, por decirlo así, un gran impacto mediático, pero prácticamente ningún acuerdo operativo. Ni se pudo completar el libro de reglas con la modificación del artículo 6 para coordinar las políticas de mitigación nacionales, ni mucho menos todavía se pudo llegar a un acuerdo de los nuevos compromisos nacionales coherentes con el objetivo del propio acuerdo. Todo esto queda para Glasgow, pero claro, cuando uno examina en el sitio donde estamos, incluso con los propios datos de la Agencia Internacional de la Energía, que dice, bueno, para conseguir lo que propondría el panel de expertos de la ONU, una neutralidad de emisiones en 2050, es decir, emisiones netas cero en 2050, la propia Agencia Internacional de Energía da unos datos extraordinariamente exigentes. Uno de ellos, por ejemplo, es que el consumo de petróleo mundial debería estar por debajo de 50 millones de barriles día y que el ajuste en la utilización de carbón debería ser drástico. Prácticamente la totalidad de la capacidad de electricidad con carbón o bien se estaría cerrada, o bien reconvertida a gas, o bien utilizada muy pocas horas como potencia de apoyo, como backup para la integración de las renovables. Entonces, en ese contexto, sin embargo, la propia Agencia Internacional de Energía para 2040 dice no, lo más probable, es decir, su escenario central, el que habla de las políticas ya anunciadas por los países los países firmantes del acuerdo, supondría un consumo de petróleo de más de 100 millones de barriles día y, por supuesto, el famoso pico de demanda no se produciría antes de 2040. Realmente sorprende un poco esta situación y, en cualquier caso, augura dificultades diplomáticas enormes para arbitrar un nuevo reparto de esfuerzos entre países, porque si los actuales compromisos nacionales conducirían a un aumento de la temperatura de 3 grados y para llegar a 1,5 grados se necesita una neutralidad en 2050, los
esfuerzos complementarios a los ya asumidos que tienen que hacer los países son extraordinarios. ¿Tú crees que se están dando pasos en el terreno de la diplomacia, digamos, energética entre los distintos países para que esto pueda ser solucionado en Glasgow, o ves muchas dificultades para establecer un camino, un track que nos conduzca a esa neutralidad en 2050? Claudio, has descrito una realidad muy triste que tenemos en el mundo del día de hoy. Creo que primero tenemos que empezar con entendiendo cómo llegamos al Acuerdo de París. Y fundamentalmente, al centro de ese acuerdo fue un acuerdo entre Estados Unidos y China. Y hace sentido, porque aquí tenemos casi 50% de las emisiones del mundo. Y si los dos países principales que son emitores de dióxido de carbono no pueden llegar a un acuerdo entre ellos, va a ser muy difícil que otros tengan la motivación para participar también. El día de hoy estamos en un mundo en donde Estados Unidos y China no se pueden poner de acuerdo sobre casi nada, viendo cosas que directamente están afectando la seguridad y el crecimiento económico de vuestros países individuales. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que preguntar es ¿qué puede pasar entre Estados Unidos y China? Y aquí la importancia de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. El presidente Biden ha dicho que en el primer día de su presidencia Estados Unidos se va a reunir el Acuerdo de París. Eso empieza a abrir una puerta nueva. No quiere decir que los problemas entre Estados Unidos ya vayan a ser resueltos, lo opuesto, pero si entra una dinámica nueva política en Estados Unidos que está comprometida al Acuerdo de París y en donde Estados Unidos se mueve de una política enfocada en el individuo, en conflictos entre países, a opuesto de tratando de encontrar los mecanismos multilaterales para resolver los problemas, pues si podemos tener ese cambio, entonces podemos tener la posibilidad de una dinámica nueva. Y eso va a ser fundamental para empezar a crear confianza. No en Europa. Europa está tomando los pasos que debe de tomar, pero Europa representa 8% de las emisiones. Pero tenemos que plantear esa pregunta con los países en desarrollo y particularmente de los países en Asia que no están en el OCDE, porque ahí está casi todo el crecimiento en la demanda primaria para energía y casi todo el crecimiento en emisiones. Entonces, sí, estamos en un camino muy peligroso. Lo que pase entre Estados Unidos y China va a ser fundamental. Mucho va a depender en las elecciones. Eso puede resultar en un cambio, pero si no hay un cambio en Estados Unidos y la dinámica con China, va a ser muy difícil cambiar la dinámica que estamos viendo con el resto del mundo. Siguiendo con lo que has planteado, Carlos, de la rivalidad estratégica China y Estados Unidos, incluso con la elección de Biden, algunos puntos de esta rivalidad se seguirían manteniendo, y en concreto en el terreno energético y en las tecnologías de la energía. China, en las tecnologías descarbonizadas, baterías, coche eléctrico, paneles solares, la ventaja que tiene con, digamos, el cuasi monopolio de tierras raras, la tecnología nuclear, que al menos según los datos que da la Agenda Internacional de la Energía, los reactores de tercera generación, el coste de electricidad nivelado le sale el 50% en Estados Unidos y en Europa. En tecnologías, digamos, descarbonizadas, China está adquiriendo una ventaja extraordinaria en algunos aspectos sobre Estados Unidos, que al menos en digamos, en el planteamiento del actual Ejecutivo americano, se centra excesivamente en la dominancia energética por haber llegado a ser un país exportador exportador neto de hidrocarburos. ¿Cree que esto puede tener, digamos, a largo plazo y a la ventaja, digamos, de escala
para el avance de las curvas de aprendizaje por parte de China puede tener algún efecto geopolítico importante, por ejemplo, en el terreno nuclear. Al fin y al cabo, China y Rusia están vendiendo tecnología o pueden vender tecnología nuclear en países de Oriente Medio, en los países donde todavía van a seguir manteniendo la energía nuclear. ¿Le parece a usted que esto puede plantear problemas geopolíticos o que ya en el terreno de las tecnologías descarbonizadas el avanzar tecnológicamente no da una ventaja estratégica tan importante como el control de recursos de petróleo o de gas podía dar en el siglo XX? Creo que te enfocas en un tema central en la política de China. China obviamente se ha hecho muy sensible sobre su dependencia de importaciones de hidrocarburos, de petróleo, de gas natural, y decidió que iba a hacer todo posible para crear un futuro para China que no sea dependiente de las importaciones. Y aquí la energía renovable, la energía descarbonizada, ofrece a China una oportunidad para ser un superpower energético y crear un futuro que no es solamente energético, pero tiene que ver fundamentalmente con el futuro económico y de seguridad de China también. Entonces, en ese sentido, el día de hoy estamos en una circunstancia en donde más o menos 70% de las exportaciones de los paneles solares vienen de China. Si miramos la cadena de valor, por ejemplo, del litio, pues 80% de la producción viene de China, si no más. Hay vulnerabilidades también con otros países, por ejemplo, el cobalt con la República Democrática de Congo también. Pero aquí en el tema de China lo que estamos mirando es que sí, se han dedicado a crear un mundo económico que no sea dependiente de hidrocarburos en el futuro, mismo que el día de hoy todavía están usando muchísimo carbón, y que para el futuro se puedan independizar de las importaciones de otros países. Implicaciones para Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos está en una situación en donde tiene una capacidad tecnológica que se puede desarrollar para el bien del país, pero no se ha hecho a nivel que se puede hacer por la política regulatoria que ha acontecido durante la administración de Trump. Entonces, un desafío para Estados Unidos va a ser cómo puede desarrollar esa capacidad, cómo puede competir en mercados internacionales, y es un desafío para Europa también. De un lado, y esta parte no la podemos confundir, nos hace falta, el mundo le hace falta que China siga invirtiendo en tecnología renovable que pueda reducir las emisiones y que China pueda reducir el uso del carbono, porque sin eso no vamos a resolver el problema de cambio climático. Tenemos que tener eso claro. Pero del otro lado, otros países tienen que poder competir. En parte tiene que ver cortar subsidios dentro de China del Estado para empresas estatales para que no tengan ventaja. Eso es un desafío y un reto comercial que se tiene que combatir. Pero del otro lado, y aquí me refiero a Estados Unidos, la política sobre energía renovable se va a tener que poner enfrente de la política de energía de Estados Unidos para hacer un cambio fundamental que pueda tomar ventaja de la capacidad tecnológica que tenemos en Estados Unidos y no se está usando su potencial. Pasando ahora a otro combustible fósil, el gas, tradicionalmente se venía considerando como un combustible de transición al ser las emisiones de CO2 pues, más bajas que las de la utilización del petróleo y por supuesto que del carbón, y que por lo tanto se debería continuar utilizando en los países, por ejemplo, más dependientes del carbón, como China o India, para sustituir carbón por gas, que además tiene efectos más beneficiosos en la emisión de CO2, de óxidos de nitrógeno, de partículas, pero también como potencia como combustible para backup en la transición hacia un
un mundo, digamos, eléctrico 100% o que podría ser 100% renovables. Sin embargo, sobre todo en Europa está habiendo una iniciativa creciente que apuesta por lo que sería, digamos, un nuevo gas limpio, un nuevo gas natural limpio, centrado esencialmente en el hidrógeno. Hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno marrón, hidrógeno gris. En cualquier caso, cuando uno ve los documentos de la Unión Europea en el terreno energético, cuando observa en qué se cifra la reducción de emisiones pasado el año 2030, en gran medida se cifran en la utilización del hidrógeno y, por lo tanto, en que estaría disponible la captura y confinamiento de CO2 para que el hidrógeno pudiese ser fabricado a partir de gas natural, o en hidrógeno utilizado a partir de la electrólisis, pero en cualquier caso se le está concediendo una importancia central como un eje de sustitución del gas natural, no solamente, digamos, como combustible o como elemento de almacenamiento, sino como un elemento químico en la industria que sustituiría al gas en procesos productivos, al gas o al carbón, que hasta este momento no se podría realizar. ¿Crees tú, Carlos, que la economía del hidrógeno está avanzando lo suficientemente rápido en términos de coste, en términos de tecnologías? Pues efectivamente las tecnologías están disponibles, pero en términos de costes, para poder convertirse en un vector fundamental de la política de descarbonización en las dos últimas décadas de la primera parte del siglo 2021? Pues mira, todos queremos ver que pueda avanzar el hidrógeno lo más rápido posible. Sería para el mundo un beneficio enorme, especialmente si se puede avanzar a un nivel que sea comercial el hidrógeno verde. Pero también el gas natural va a tener su papel. En Estados Unidos, la reducción de emisiones más profunda que hemos tenido en las últimas décadas esencialmente ha sido la transición del uso del carbono para la generación de electricidad y en la industria al gas natural. Y eso nos ha llevado a niveles de emisiones que teníamos en los 1990s. Para otras partes del mundo, y aquí no va a ser la misma solución para cada país. Tenemos que entender cuáles son los problemas, en dónde están en sus sistemas de producción de electricidad y de industria, y qué va a ser la manera más efectiva, más rápida y más barata para reducir esas emisiones. Podemos imaginar, por ejemplo, en partes de China, en el uso industrial del carbón, en donde una transición para gas natural pueda tener el impacto para procesos que cuentan por como 25% de las emisiones de China. Ahí la introducción de gas natural puede ser profundo. En otros países de Asia o en la producción de electricidad o industrial, podemos ver por qué el gas natural puede tener por un periodo de tiempo un impacto muy profundo y muy necesario. Sobre tiempo vamos a ver que la mezcla de las tecnologías van a cambiar. Y entonces aquí llega el desafío que vamos a tener en todos los países y va a afectar en generadores de electricidad y compañías energéticas. Esa optimización que se tiene que hacer entre las emisiones y la rentabilidad de las tecnologías va a cambiar. Y va a cambiar dentro de sistemas en donde se tiene que invertir en infraestructura que pueda durar por décadas. Y ese cálculo de cómo optimizar esas inversiones va a ser una de las cosas más difíciles que van a tener que hacer países y compañías para ser rentables en el futuro. Pero del otro lado es algo que entendemos que tenemos que hacer. Y aquí la tecnología y la innovación puede ser nuestro amigo, tiene que ser nuestro amigo, pero tenemos que ver en una manera flexible. ¿Qué quiere decir? No podemos descartar cosas que sean importantes por 5, 6, 10 años. Y del otro lado tenemos que tener la flexibilidad de entender cómo comercializar esa infraestructura
que va a tener una vida más corta que a lo mejor fue pensada desde el principio. No va a ser fácil, pero no tenemos alternativa menos que hacer eso para llegar al resultado que queremos. Un mundo que sea sustentable y un mundo que sea viable comercialmente con un crecimiento económico que sea sustentable también. Una cosa que quería preguntarte, Carlos, como gran conocedor de Europa del Este y de Rusia, es sobre la dependencia del suministro de gas natural ruso en Europa, vía gaseoducto, que realmente, como siempre ocurre con el suministro vía gaseoducto, la dependencia es mutua, la del consumidor con el productor, pero también del productor con el consumidor. Pero estos últimos tiempos, a partir del aumento de del comienzo y del aumento de las exportaciones de Estados Unidos a Europa, ha creado un contexto para el gas que se negocia en condiciones de mercado de precios muy bajos, en competencia con el gas natural de Rusia. Pero, sin embargo, parece razonable pensar que a largo plazo, en términos de coste más transporte, el suministrador natural de Europa del Este, al menos, Europa del Centro y del Este, sería Rusia. De ahí que parece que tenga todo el sentido energético del mundo con todas las discusiones que está provocando, sobre todo la oposición de Estados Unidos al gasoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania. Luego, otra cosa que está ocurriendo es que parece difícil que incluso con los costes bajos de producción en Estados Unidos, sumándole la licuefacción y el transporte, a largo plazo eso sea competitivo con el suministro vía gaseoducto, teniendo en cuenta los costes de tracción y de transporte rusos. ¿Qué tipo de equilibrio entre seguridad y coste habría que mantener en Europa? ¿Una reducción de la dependencia o simplemente considerar que Europa va a depender del gas de Rusia, pero Rusia también va a depender del mercado europeo y que por lo tanto esas dos dependencias se van a equilibrar? Yo creo que un cambio fundamental que ha tenido Europa es crear una capacidad para importación de gas natural líquido que no tenía hace una década. Y eso ha cambiado la seguridad energética de Europa en una manera muy profunda. Si pensamos del año 2009, 10, 11, a ese punto Rusia tenía una posición dominante. Habían otros productores que estaban abasteciendo el mercado, pero no tenían la capacidad de reaccionar y llenar el espacio en el mercado a un nivel mucho más grande de lo que ya estaban abasteciendo. ¿Y qué le indicaba a Rusia? Que tenía una capacidad de poder aumentar los precios y utilizar ese gas natural para propósitos que sean económicos, pero también geopolíticos. Con el gas natural cambió la situación. El gas natural y todo lo que se ha hecho en Europa con el Third Energy Package y la capacidad de mover gas natural no solamente del este hasta el oeste, pero norte al sur, sur al norte, oeste al este, y eso ha creado un mercado, no perfecto, pero un mercado. Entonces, ¿qué cambio hemos visto? Pues el día de hoy, Europa está importando más gas natural de Rusia que importaba hace 10 años, pero al mismo tiempo tiene un precio más bajo. Y eso se reconoce con la competencia que existe de otros productos. ¿Qué nos dice esto? A lo mejor Rusia puede ser el país más competitivo para abastecer el mercado de Europa, pero si Rusia pasa en sus precios y sus imposiciones económicas un nivel de precio que sea inconsistente con el mercado internacional, entonces hay otras alternativas y soluciones. Y eso está manteniendo una competencia que ayuda a balancear lo que vemos en el mercado el día de hoy. El otro lado que tenemos que ver aquí también es exactamente, como dijiste, sobre lo que va a pasar con la demanda.
las decisiones que ha tomado Europa para reducir las emisiones de gases invernaderos va a tener un impacto significativo sobre la demanda para el gas natural para el futuro también. Entonces, yo creo que estamos mirando un futuro en donde la seguridad energética de Europa no es solamente un asunto que está dependiente en Rusia porque tiene alternativas, porque se ha diversificado, que ha creado alternativas para la importación y otras fuentes de energía que puede utilizar, y si eventualmente llega hidrógeno a la ecuación, entonces más todavía. Y cuando nos enfocamos en el asunto de Nord Stream 2, tenemos que hacer una pregunta básica. ¿De dónde viene el gas? Bueno, si viene el gas de Rusia para Nord Stream 2, si viene el gas de Rusia cuando pase por Ucrania, si viene el gas de Rusia, si viene por Turkstream, lo que estamos mirando es cuál ruta puede ser más competitiva dentro de un mundo global que puede ser competitivo, en donde Europa tiene la capacidad de escoger qué sería mejor comercialmente para Europa, reconociendo que tiene más que una alternativa. Eso es fundamental y creo que lo que se tiene que mantener en el centro de la visión para el futuro. Pasando a otro de los componentes del mix de combustibles a futuro, ¿qué opinas, Carlos, del futuro de la energía nuclear como un componente, teniendo en cuenta que es una tecnología descarbonizada, como un componente futuro? Efectivamente, después de Fukushima, digamos, una percepción agudizada del riesgo nuclear, pero en gran medida también el elevado coste de producción de electricidad con reactores de tercera generación parece haber condenado a la energía nuclear de cara al futuro, excepto obviamente en los países que por tener armamento nuclear deben continuar con la tecnología nuclear, como ocurre en España, como ocurre en Europa con Francia, que aunque solo sea por razones, digamos, de tipo militar, es lo único que mantenga un peso importante de la tecnología nuclear civil, y en cierta medida en Inglaterra, que aunque están utilizando tecnología francesa, pero parece difícil que abandonen la energía nuclear también mientras se mantengan como potencia nuclear. Pero en Estados Unidos ya empieza a haber también, en Estados Unidos, que es el primer país nuclearizado civil, digamos, del mundo, bueno, civil y militar, pero sobre todo civil del mundo, empieza a haber voces que ponen en cuestión que la energía nuclear vaya a tener un papel. Primero porque las centrales de los reactores de segunda generación se dice que no están preparados para las nuevas turbulencias atmosféricas derivadas del calentamiento climático, pero sobre todo por el excesivo coste, como te comentaba, de los reactores de tercera generación. Sin embargo, instituciones prestigiosas como MIT o otras universidades apuestan de alguna manera a un futuro de la energía nuclear en reactores de cuarta generación, reactores modulares, pequeños reactores modulares, con técnicas de construcción más similares a un astillero que a los sistemas actuales, y que por lo tanto eso tendría un papel de cara al futuro como tecnología descarbonizada, ya que a diferencia de las renovables, la tecnología nuclear tiene una alta firmeza, está funcionando el 90% del tiempo, mientras que las renovables son intermitentes y de funcionamiento menos incierto. ¿Tú crees que de cara al futuro hay que olvidarse de la energía nuclear, o es posible que con todos estos nuevos planteamientos tecnológicos pueda gozar de una nueva vida a largo plazo? Yo creo que no podemos descartar ninguna tecnología que tenemos enfrente de nosotros. Y yo creo que de la única cosa que podemos estar cierto es que la mezcla de tecnología va a cambiar, tiene que cambiar y debe de cambiar, y eso puede ser para el beneficio de todos. En la parte nuclear, una de las cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha sido muy difícil llegar a una solución es la decomisión, ¿cómo se dice? Decommissioning de las plantas nucleares. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a pagar? ¿En dónde se va a poner el material?
y no hemos tenido una solución en Estados Unidos el día de hoy porque cada comunidad tiene la misma respuesta. No lo quiero en mi territorio. Entonces, hay asuntos que no se han resuelto en Estados Unidos. Obviamente hay asuntos que son técnicos que se tienen que resolver para el futuro. Yo creo que mucha atención se ha puesto en lo que llaman small nuclear reactors, que puedan tener un tamaño pequeño, contenido, reducir el riesgo de proliferación, que se puedan utilizar en ambientes que son muy difíciles llegar y alcanzar de otra manera. Algunos han hablado que a lo mejor esto puede ser parte de la solución de acceso a energía en partes de África, por ejemplo, que ha sido muy difícil extender las redes a esas partes que están muy aisladas. Entonces, no quiero descartar que la energía nuclear sea parte de nuestro futuro, pero tenemos que ver como parte de una evolución. Y en comparación te doy otro ejemplo. La tecnología de Carbon Capture and Storage, de capturar la emisión de dióxido de carbono. Si llegamos a un punto en donde la aplicación de esa tecnología pueda ser viable comercialmente, nos presenta un mundo totalmente diferente sobre la vida de hidrocarburos. Vamos a tener otra perspectiva sobre el uso de petróleo, de carbón, del gas natural. Si tenemos esa tecnología y vemos la mezcla de combustibles que sean viables y comerciales en 20, 30, 40 años, va a ser totalmente distinto que si no tuviésemos esa tecnología para capturar dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos que mantener una perspectiva abierta, reconociendo que la meta que tenemos es llegar o mantener las emisiones abajo de ciertos niveles para tener un sendero que nos deje llegar a un neto de cero para el 2050, pero del otro lado, que el resultado sea una optimización de la rentabilidad de esas tecnologías, porque en fin tenemos que ser viable comercialmente y tener un impacto económico que nos deje crecer. Entonces, si mantenemos esa perspectiva, podemos dejar la capacidad de tener transiciones en tecnología que va a ser inevitable y necesario para ser competitivo comercialmente, pero sostener y mantener el crecimiento económico también. Ya simplemente para terminar, Carlos, que te estamos agotando excesivamente, me gustaría que nos dieses tu impresión sobre el papel de Europa en el futuro, en el ámbito de la geopolítica de la energía. Recientemente, con el nuevo alto representante de la Unión Europea, digamos, el responsable, entre comillas, de la política exterior europea, el español José Borrell, ha insistido mucho en que, desde el punto de vista geopolítico, Europa debe ser más asertiva en el contexto internacional que lo venía siendo hasta ahora, cosa que es difícil, dado que la política exterior europea en sentido literal no existe, es una combinación, una coordinación de políticas exteriores nacionales. Pero sí puede representar un cierto cambio de orientación estratégica en la Unión Europea, es decir, debemos ser, con eso que supone, digamos, de esfuerzos de integración interior en Europa, debemos ser más asertivos desde el punto de vista político que lo que somos una potencia más bien en ese terreno dubitativa, y al mismo tiempo, digamos, convertir lo que es simplemente una posición ejemplarizante, por ejemplo, en el caso de las emisiones, efectivamente, la presidenta de la Comisión ha anunciado recientemente que se va a pasar a un nuevo objetivo de reducción de emisiones más estricto para 2030 que el que en estos momentos existe del 40%, se pasaría a un 50 o un 55%. Eso realmente, aunque aparece como un enorme esfuerzo, no es lo más importante en el objetivo europeo. Lo más importante es lo que pasa entre el 30 y el 50, que es
donde Europa empieza a contar con la disponibilidad de tecnologías que todavía no están maduras. Pero en todo caso, ¿crees que más allá de, digamos, esa política de ejemplaridad que ha mantenido Europa, tanto en el terreno energético como en otras áreas, esta nueva asertividad geopolítica podría asentar, digamos, incluso en el terreno de la geopolítica energética, más la presencia europea? Pensemos, por ejemplo, el nuevo conflicto que ha surgido en el Mediterráneo oriental con Turquía y sus reclamaciones de zonas exclusivas para el acceso al gas, o en Libia o en Oriente Medio. Si todo eso es posible dar un salto cualitativo en un nuevo posicionamiento geopolítico europeo en la geopolítica de la energía, Europa está condenada a ser un socio internacional, digamos, a caballo entre China y Estados Unidos en una creciente rivalidad entre estos dos grandes países. Yo creo que al mundo siempre le hace falta visión de dónde pueda venir. No necesariamente tiene que venir siempre del actor más fuerte o el actor más grande. La inteligencia debe de venir de donde pueda venir. Y estamos en un punto en el mundo en donde nos hace falta visión y inteligencia. Y eso puede venir de Europa. Sí, Europa cuenta por 8% de las emisiones, pero del otro lado, Europa se ha puesto un reto de ser el primer continente que tenga una neta de cero de emisiones de dióxido de carbono. Yo creo que esto puede ser un ejemplo para el resto del mundo y esencialmente probar un concepto que sí se puede llegar. Y no se está llegando solamente en un lugar chiquitico, pero un lugar en donde se está extendiendo a un continente total, con países con distintos puntos de vista y visiones y economías que están llegando a la misma conclusión, que pueden trabajar juntos para el desarrollo de tecnologías implementadas dentro de sus economías, en donde el resultado puede ser profundo para reducir la dependencia que tienen en energía carbonizada para poder crear un mundo viable comercialmente. Entonces, sí, Europa tiene que jugar este papel, está jugando ese papel. No quiere decir que va a ser el mismo camino en India o en China o en África o en otras partes de Asia o hasta en Estados Unidos. Pero lo que nos está mostrando es que podemos tomar un continente que no necesariamente tiene el mejor sol, que no necesariamente tiene el mejor viento, pero sí tiene la voluntad de los países, la voluntad política y el compromiso económico y político para poder hacerlo. Yo creo que le tenemos que agradecer a Europa lo que está haciendo con inteligencia y visión para el resto del mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos utilizado tu tiempo en abundancia. Te damos las gracias. Tienes que estar ya un poco cansado. Y simplemente, bueno, espero que en el futuro podamos mantener una comunicación como la que estamos teniendo ahora sobre los temas de la geopolítica de la energía o otros muchos. Muchas gracias, Carlos. No, Claudio, para mí un placer. Muchas gracias por la conversación y espero que tengamos muchas otras.